¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se queda sin dinero el Fondo Estatal de Desastres Naturales. Hay municipios afectados por las lluvias para los que no hay recursos. Apenas 1 de cada 10 estudiantes que solicitó apoyo para transporte público lo recibió, reconoce el gobierno estatal. Trasladan a Guadalajara a bebé lesionada por arma de fuego en Encarnación de Díaz. Fue insuficiente, vaya, se quedó corto. Se quedaron sin un solo peso. Y me refiero al Fondo Estatal de Desastres Naturales, para el que se había contemplado este año una bolsa de 50 millones de pesos con el propósito de apoyar a aquellos municipios afectados por alguna catástrofe como las provocadas por las intensas tormentas del pasado temporal. Hoy, sin dinero, algunos municipios se quedaron esperando estos recursos tan necesarios para hacerle frente al desastre. Por ejemplo, Puerto Vallarta y Villa Purificación. Para estos municipios ya no hay, se acabó. Existe sí la posibilidad de solicitar una ampliación, de inyectarle más dinero, pero mientras eso ocurre, mientras la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General de Gobierno destraban este asunto, cosa que no ha ocurrido, el dinero indispensable para reparar, para reconstruir o para reponer lo perdido tendrá que esperar. Esto lo reconoce la propia Secretaría de Asistencia Social. El municipio, por ejemplo, de Puerto Vallarta, la verdad es que, tengo que decirlo, nos falta recurso ya en el fondo, en el fideicomiso. Este año se agotaron los 50 millones por el temporal, pero tenemos pendiente más de otros 50 millones para asignación y que podamos aprobar todos estos municipios que están pendientes. Por ejemplo, Villa Purificación, se destrozaron sus 2 puentes de ingreso al municipio. Estos son cerca de 40 millones de pesos los que se requieren para volver a levantar estos 2 puentes, y el municipio ya ha comentado que no tiene el recurso. Entonces ellos presentaron una solicitud de incapacidad financiera. Y la pregunta obligada, por supuesto, es ¿cuándo? ¿Para cuándo se van a destrabar estos recursos adicionales para poder intervenir y para poder, digamos, reparar o rehabilitar todos los estragos provocados por el temporal, que indiscutiblemente fue intenso, que por supuesto generó afectaciones mayores a las que en algún momento se habían presupuestado, pero no es posible que al día de hoy, luego de todas las semanas que han transcurrido tras el temporal 2025, todavía no se hayan destrabado estos recursos. ¿Y sabe también en dónde no hay dinero? Bueno, en el programa que se puso en marcha, que se relanzó y que se presumió en materia de transporte público para los estudiantes y para las personas de la tercera edad. La titular de Asistencia Social también aceptó que no hay dinero, que van a tener que buscar ampliar este programa tras su relanzamiento, porque sabe que uno de cada 10 chavos que intentó obtener este apoyo lo obtuvo. Es decir, 9 de cada 10 se quedaron con las manos vacías. Tuvimos más de 1 millón de intentos para poder aplicar al programa. La verdad es que es el más demandado de todos los programas sociales. Estamos planteando también que en el presupuesto pues crezca para poder aumentar nuestra capacidad de beneficiarias y beneficiarios al siguiente año. En la primer convocatoria tuvimos cerca de 75,000 solicitudes realizadas con todo. Hicieron sus citas y pudieron asistir a módulos para poder realizar su trámite. De esos se seleccionaron 50,000. Y en la segunda convocatoria, con todos los que, digamos, habían quedado pendientes por aprobarse y que tenían todo completo, los consideramos, para que no tuvieran que volver a hacer todo el trámite, y que eso, la verdad es que además de ser molesto, pues cuesta también trabajo y cuesta dinero para la gente. Bueno, pues evidentemente algo salió mal en el cálculo de este programa, un programa que ya existía, pero que esta administración estatal decidió relanzar, entre otras cosas, porque querían hacer una depuración del padrón de beneficiarios para ver quién sí y quién no estaba utilizando estos recursos. Pero lo cierto es que en esta depuración
le implicó, por un lado, a los beneficiarios tener que empezar el trámite prácticamente desde cero, y muchas personas que contaban en su momento con este apoyo, pues realmente se quedaron esperando el estímulo económico en materia de transporte público. Apenas 1 de cada 10, si estamos hablando de estudiantes, lo logró, y el compromiso, ya lo escuchaba usted sobre la mesa, de que pues el año que entra, en la nueva edición de este programa, pues se contemplen más apoyos económicos para que haya más beneficiarios. Por cierto, hablando de programas sociales, le recuerdo que del 1 al 13 de diciembre se está realizando el registro de las mujeres de 60 a 64 años y las personas adultas mayores, aquí sí, hombres y mujeres de 65 en adelante, que busquen una pensión del bienestar. Los interesados deben acudir a los módulos instalados por el gobierno federal de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y los requisitos para realizar ese trámite son una identificación oficial vigente, por ejemplo, su credencial de elector, su CURP, un acta de nacimiento legible, un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y también un teléfono de contacto. Para conocer el calendario de registro, porque hay que respetarlo y hay que hacerlo de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, se puede consultar la página oficial de la Secretaría del Bienestar, que es www.gov.mx/bienestar. Es un trámite muy sencillo que esperamos no tome mucho tiempo. Y bueno, actualmente ya llegamos a más de 208,000 mujeres en esta pensión de Mujeres Bienestar, que se encuentran ya registradas aquí en el estado de Jalisco, y más de 875,000 adultos mayores que también ya reciben actualmente su pensión aquí en el estado. Autoridades federales regresaron al narco rancho Izaguirre, uno de los puntos más trágicos y también más emblemáticos de la desaparición de personas en Jalisco. Interviene nuevamente el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Según fuentes federales, es parte de las investigaciones en curso sobre actividades delictivas registradas en la zona. De acuerdo con el reporte oficial, la Guardia Nacional estableció un perímetro de seguridad alrededor del predio, mientras personal de la Policía Estatal y del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República, realizó nuevas diligencias y trabajos de procesamiento al interior del inmueble. Las labores concluyeron aproximadamente a las 18 horas, momento en el que las corporaciones estatales y federales se retiraron. Sin embargo, la Guardia Nacional permaneció en el sitio para continuar con la vigilancia del rancho. El operativo se llevó a cabo con hermetismo y hasta ahora no se ha informado el resultado de esta intervención, que ocurre en un punto señalado desde marzo de 2025 por colectivos de búsqueda, quienes documentaron indicios de actividades criminales de alto impacto, entre ellos prendas de vestir, objetos personales, documentos, restos calcinados y estructuras presuntamente usadas por la quema de cuerpos. Antes, en septiembre de 2024, el rancho ya había sido inspeccionado por fuerzas federales que aseguraron armas, equipo táctico y detuvieron a varias personas, aunque sin localizar restos humanos, hecho posteriormente cuestionado por colectivos. Desde entonces, el rancho Izaguirre sigue siendo un sitio clave en las investigaciones sobre desapariciones y reclutamiento forzado en la región Valles de Jalisco, presuntamente vinculadas al crimen organizado. Para Imagen, Israel Orozco. Y por supuesto, respecto a este tema, le estaremos compartiendo toda la información que se genere en torno, insisto, a este emblemático, trágico punto, el narco rancho Izaguirre, que además es una fotografía de muchos de los males que afectan no solamente a Jalisco, sino al país. Por un lado, la incidencia de la delincuencia organizada, pero por otro lado, la incapacidad, las omisiones, la complicidad de las autoridades. El narco rancho Izaguirre, que es prácticamente una caja de Pandora que poco a poco han venido abriendo
no de buena gana, las autoridades, ni las estatales, ni las federales, involucradas también, por supuesto, las municipales, y entre estas, pues personas que sabemos están en este momento bajo proceso. Vamos a otro punto del estado de Jalisco para platicar acerca de un caso, bueno, que mueve verdaderamente a la indignación. El caso de una bebé de apenas 2 meses de edad, herida por un arma de fuego en Encarnación de Díaz, en La Chona, en otro municipio que es un foco rojo. Bueno, esta pequeñita fue trasladada vía aérea en el helicóptero de la Policía Estatal aquí a Guadalajara, al Hospital Civil, para recibir atención pediátrica especializada. La Fiscalía ya investiga los hechos. Versiones preliminares indican que esta menor resultó lesionada accidentalmente dentro de su vivienda con una pistola que llevaba un hombre que se encontraba de visita en esta casa. Hasta el momento se ignora el paradero de esta persona, mientras que la madre de la menor, prácticamente una adolescente, está siendo investigada. En la colonia Ferrocarril, en Guadalajara, localizaron un cuerpo con más de 10 días de evolución cadavérica. Vecinos de la colonia Ferrocarril reportaron el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un lote baldío ubicado en el cruce de la calle 10 y la calle 5. Paramédicos al llegar confirmaron que el hombre no identificado tenía más de 10 días de evolución cadavérica. Vecinos del lugar señalaron que la víctima pudo haber sido arrojada en el lote baldío en días recientes. Los vecinos aseguraron que el cuerpo no se encontraba ahí desde hace tanto tiempo. Debido al avanzado deterioro, el cadáver se encontraba hinchado y en un tono negrizo en la piel, lo que impedía distinguir sus facciones. ¿Cómo se dan cuenta? A ver si platicamos. Porque el dueño vino, el dueño de ese terreno, y se dio cuenta que tenían un cuerpo ahí, que estaba ese cuerpo ahí. Ese es el cuerpo y la cara es eso oscuro que se ve, pero está súper hinchado. Como que tiene varios días de descomposición. Sí, yo creo que sí. ¿No lo reconocen como alguien que...? No, es que está completamente desfigurado. No creo que haya tenido días aquí. Yo creo que vinieron y lo aventaron. La zona fue asegurada mientras peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de los indicios para iniciar la carpeta de investigación. Por ahora no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima ni sobre quién pudo haberla dejado en el sitio. El cadáver fue trasladado al servicio médico forense, donde se le realizarán los estudios post-mortem para determinar las causas de muerte y establecer o descartar alguna circunstancia criminal. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Esto en Guadalajara, y en Zapopan, en Rinconada de la Calma, también fue encontrado un hombre sin vida. Un hombre de entre 45 y 50 años fue localizado sin vida en el cruce de Avenida Cruz del Sur y Montemorelos, en la colonia Rinconada de la Calma, en Zapopan. El cuerpo yacía al pie de un complejo habitacional sin que en un inicio se le reconociera como vecino de la zona. Las circunstancias en que ocurrió su muerte no han sido esclarecidas, aunque los primeros indicios apuntan a una agresión directa. A un lado del cuerpo localizaron una enorme piedra ensangrentada con la que se presume ultimaron a la víctima. Las autoridades fijaron los indicios y los integraron en la carpeta de investigación. La víctima presentaba un severo traumatismo cráneoencefálico. A la llegada de los paramédicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. En la zona existen varias cámaras de vigilancia, incluida la del escudo urbano C5, cuyos registros videográficos serán clave para determinar con precisión la mecánica de los hechos y establecer si participó más de un atacante. La zona fue acordonada por los elementos de la comisaría municipal, mientras peritos forenses realizaron la documentación de los indicios. Agentes de la Fiscalía del Estado, adscritos al área de homicidios intencionales, acudieron a entrevistarse con vecinos para obtener pistas sobre los agresores. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana, donde espera ser identificado y reclamado por sus seres queridos. También se espera que el análisis de los videos y las pruebas periciales permita a los investigadores avanzar con mayor rapidez en la identificación de los responsables. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, ve a continuación lo que presentamos, lo que ocurrió hace apenas algunas horas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ahí en los pasillos, un hecho que ocurrió cerca de las 4:45. Trabajadores de esta terminal aérea señalaron que un hombre que caminaba por uno de sus pasillos repentinamente cayó
Quedó inconsciente y cuando pues se acercaron a brindarle los primeros auxilios, corroboraron que había perdido la vida. Se trataba de un hombre de 59 años que falleció de manera preliminar por un síndrome coronario agudo, es decir, un coágulo de sangre en las arterias coronarias. Esto le habría provocado una obstrucción y esto habría provocado que perdiera la vida, insisto, en pasillos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y mira, una persecución en la zona fluvial de Puerto Vallarta terminó con una patrulla de la Guardia Nacional volcada. Esto ocurrió sobre la avenida Grandes Lagos. ¿Qué se sabe? Bueno, se sabe que 3 agentes resultaron lesionados y que fueron llevados al Hospital Naval. A un costado, como lo veíamos en las imágenes, quedó una motocicleta presuntamente vinculada a la persona que estos elementos de la Guardia Nacional venían persiguiendo. Hasta ahora no se ha informado exactamente qué fue lo que provocó esta movilización, qué iban siguiendo, qué buscaban, qué pretendían con esta detención. Las autoridades municipales acudieron también para apoyar en la atención médica a las personas que resultaron lesionadas y repito, hasta este momento no hay una versión oficial de este operativo. La carretera Chapala fue escenario de otro terrible accidente. Es, por cierto, una de las vías más peligrosas en el estado de Jalisco. Bueno, en esta ocasión, un vehículo se volcó y arrolló a una persona, dejándola sin vida. Un trágico atropello ocurrió en carretera Chapala en el sentido de salida, cuando a la altura del aeropuerto el conductor de un vehículo perdió el control, se proyectó hacia la lateral donde derribó un poste de la red eléctrica y terminó arrollando a un peatón que caminaba por la zona. El impacto fue tan violento que la víctima quedó tendida sin signos vitales. Tras el choque, el conductor responsable abandonó la escena, dejando su vehículo destrozado que ya no pudo avanzar. Las autoridades ya investigan para identificarlo y establecer las circunstancias del suceso que derivó en esta tragedia. La zona fue acordonada por policías mientras personal forense realizó el levantamiento del cuerpo. Por su parte, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y ordenó la identificación y búsqueda del conductor fugitivo. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, indiscutiblemente en materia de vialidad hay mucho que hacer en nuestra ciudad en materia de infraestructura. Hay puntos a los que se les tiene que hacer una intervención verdaderamente a fondo para encontrar de veras una solución vial. Es lo que se está haciendo en materia de rehabilitación sobre la avenida Juan Gil Preciado en Zapopan. Está corriendo la segunda etapa de esta intervención. Sin embargo, en tanto concluye esta obra, y vamos a ver cuándo y en qué términos se concluye, lo cierto es que quienes sí o sí inevitablemente tienen que transitar por este punto, vaya que lo están padeciendo. Toda mejora tiene sus molestias y en Juan Gil Preciado no es la excepción, ya que a toda hora las interminables filas de automóviles saturan las calzadas laterales de esta avenida en una segunda etapa de la implementación de concreto hidráulico que abarca carriles centrales desde Avenida de las Calandrias hasta La Cardona. Mientras las máquinas trabajan, los que sufren cada día reconocen que vale la pena esperar por una obra que traerá beneficios, pero... Que sí vale la pena la espera, pero siento que no son las fechas adecuadas. Yo creo que ahí sí nos fallamos. En acciones como esta también hay daños colaterales, como lo que le pasó a Carlos. Más bien no nos avisaron, nada más se pusieron a hacerlo, ¿verdad? Y ahorita el trabajador de la pipa de agua abrió la llave y me empapó. Después de tantos años de baches y llantas dañadas, Juan Gil Preciado contará con una superficie de rodamiento de calidad, no sin antes pasar por algunas incomodidades que seguramente valdrán la pena. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, pues ahí tiene usted la pesadilla de todos los días de los automovilistas que inevitablemente tienen que transitar por este punto en espera de que las autoridades la concluyan en tiempo, en forma, que sea de verdad una obra que se traduzca en una solución en materia de vialidad y con la calidad mínima que esperamos, por supuesto, todos los que tienen que utilizar esa arteria. Bueno, con el fin de evitar accidentes dentro de la temporada navideña, Protección Civil Guadalajara emitió algunas
recomendaciones a propósito de la puesta en marcha de su operativo invernal. El gobierno de Guadalajara pone en marcha el operativo decembrino, un despliegue especial que permanecerá activo desde el 2 de diciembre al 1 de enero con el objetivo de prevenir accidentes, reducir riesgos y reforzar la vigilancia en zonas de alta afluencia durante la temporada navideña. El dispositivo reúne a distintas dependencias que trabajarán de manera coordinada en inspecciones, recorridos y acciones de protección civil en toda la ciudad. Invitar a la población a atender las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes en esta temporada, como son, en caso de pirotecnia, pues evitar el uso y ahora sí que la venta o el comprar pues artificios pirotécnicos. Reportar la venta al 911, no almacenar o acumular pirotecnia en su casa o vehículos, mochilas, no transportar o guardar pirotecnia, por favor, con los niños en los bolsillos. Como parte del operativo se realizarán inspecciones en mercados, tianguis navideños y comercios donde tradicionalmente se venden artículos elaborados con pólvora. También se efectuarán recorridos nocturnos en conjunto con el DIF Guadalajara para identificar a personas en situación de calle y ofrecer cobijo, alimentos y resguardo ante las bajas temperaturas. Y lo que se hace pues es llevar alimento, llevar abrigo, llevar cobijas, ropa. Se les ofrece en cuanto llegamos la pernocta en lo que son nuestros albergues y ya va un vehículo también en esta brigada. Las personas que acepten la ayuda pues se trasladan en ese momento. Protección Civil informó que durante temporadas pasadas se han registrado incendios por sobrecargas eléctricas, fugas de gas y mal uso de fuentes de calor. Por ello recomiendan evitar luces defectuosas, revisar cables y adornar con materiales no inflamables. Además, en el caso de los árboles navideños naturales, aconsejaron mantenerlo hidratado para prevenir que se incendie con facilidad. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, pues ahí tiene usted los detalles relacionados con la puesta en marcha de este operativo navideño de cara a la temporada invernal que pone en marcha el gobierno de Guadalajara, como lo han hecho otras autoridades municipales, como lo hará mañana, por ejemplo, el gobierno de Zapopan, todos, digamos, en consonancia, en sintonía con el propósito, por un lado, de proteger a aquellas personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad ante el descenso de la temperatura, pero también a la ciudadanía en términos generales, sabidos de cierto que durante la temporada vacacional, paradójicamente, de pronto el hogar se convierte en uno de los sitios más peligrosos. Y sobre la mesa, las recomendaciones que dan las autoridades para reducir el riesgo de que se genere algún tipo de percance, poniendo particular atención a temas muy sensibles como el caso de la pirotecnia, cuya venta, bueno, tendría que ser regulada de una manera mucho más estricta, y hay que tener mucho cuidado con la utilización de este producto o de este tipo de productos, así como el tema de las instalaciones durante Navidad. No sobrecargue las instalaciones y procure tener pues productos certificados para evitar riesgos. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente noche.